¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a el podcast Sensato. Yo soy Aaron Soberanis. El día de hoy vamos a hablar de alguien que, aunque nació hace más de 2000 años, sigue siendo profundamente incómodo. Si estás viendo este episodio el día de su estreno, curiosamente hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús de Nazaret. Bueno, no, según era especial navideño, pero ya va a ser como 30, 31, no sé. Pero no vamos a hablar sobre el Jesús decorativo, ni tampoco el de estampita, ni del que se usa para vender fe o justificar algún tipo de poder. De hecho, hoy vamos a hablar del mensaje, de lo que dijo, de lo que hizo y de cómo este mensaje tan profundamente humano se ha visto tergiversado con el tiempo. Este episodio no es un ataque a la fe, es una defensa de Cristo. Corre intro. Bienvenidos, gracias por seguir sintonizando este programa, este canal. Antes de comenzar vamos a dar un pequeño resumen sobre la historia del protagonista del día de hoy. Se me había olvidado poner mi fogata. Jesús de Nazaret nació en una región dominada por el Imperio Romano dentro de un pueblo históricamente derrotado y sometido. No fue rey, ni militar, ni sacerdote del templo, fue más un predicador itinerante, un lector de las escrituras, un pensador radical que habló desde los márgenes. Y de hecho, a la llegada de Cristo, bueno, no Cristo, el Mesías, como comúnmente se le esperaba a su llegada, esperaban que fuera un güey que llegará tipo Kratos, y que en caballo, espadota, musculotes. Y no, cuando ven que llegó un burro, no un burro, disculpe, cuando ven que llega Cristo en burro, dicen, ¿a poco es este güey? Sus armas no eran literalmente armas pesadas, hierro. Él tenía un arma con la cual iba a predicar, que era su retórica, que estaremos hablando de eso posteriormente. Su mensaje no giraba en torno al poder, la riqueza ni la obediencia ciega, sino en una transformación interior, una forma distinta de vivir, relacionarse y mirar al otro. Jesús se acercó a pobres, enfermos, prostitutas, leprosos y excluidos, no desde la caridad vertical, sino desde la igualdad humana, que de hecho, investigando acerca de este tema me di cuenta o indagué tanto que vi que los judíos consideraban a las mujeres impuras cuando estaban en su periodo. Y ojo, no solamente impuras de que, o sea, si hoy reglo, no, eran 7 días a partir de su regla, y no solamente eran ellas, en dónde se acostaban, lo que tocaban y a quién tocaban. Te hacía impuro aproximadamente 24 horas, pero pues, imagínense, se me hace muy chistoso pensar que los güeyes más horribles de la cuadra fueron los que Cristo dijo, no mames, ese se ve increíble para acompañarme en este viaje. Cristo cuestionó abiertamente las autoridades religiosas de su tiempo, denunciando la hipocresía, el legalismo y el uso de Dios como una herramienta de control. Para Jesús, Dios no era una institución ni un lugar físico, sino una experiencia viva, accesible a todos. Por este mensaje incómodo, más ético que dogmático, más humano que divino, fue considerado peligroso, fue arrestado, juzgado y ejecutado por crucifixión, el castigo reservado para todos los rebeldes y subversivos. No murió como un mártir religioso, sino como alguien que nunca se retractó de su palabra. Tras su muerte, sus ideas sobrevivieron y con el tiempo fueron reorganizadas, sistematizadas y transformadas en lo que hoy en día le conocemos como religión. Mi pedo con los religiosos viene más a raíz de estas misas gabachas, pues los americanos aplican una lógica de libre mercado a la religión. Las iglesias compiten entre ellas para atraer a más consumidores y hasta estrategias de marketing llegan a aplicar espectáculos, shows, líderes religiosos con carisma, y esto derivó en iglesias y esto se convirtió en entretenimiento religioso, que a su vez deriva en el Prosperity Gospel, una línea de pensamiento que dice que la fe en Dios te va a volver rico. Esto se vuelca a términos de éxito más personal que siguiendo algún tipo de línea comunitaria, ya que según ellos la riqueza es señal de bendición divina. Para ellos andar en lujos es su deber divino. Very simple. It takes a lot of money to do what we do.
and I was scheduled for Peru. And I prayed about it, and I thought, I'm not missing that dedication in Jerusalem without the airplane that we have that I bought from Tyler Perry. Y miren, se ve que Cristo le mamaban los pobres y a su vez le cagaban los ricos. Pues Jesús no era como que odiara al dinero, de hecho odiaba que la fe se vendiera. Y en México la fe a veces tiene un precio. Todo esto me recuerda a una historia, una de mis favoritas de las de Cristo, que es cuando echa a los comerciantes de su templo. La voy a contar rápidamente. Uno de los actos más radicales y digamos menos espirituales que llegó a tener Jesús ocurre cuando entra al templo de Jerusalén y encuentra un lugar sagrado convertido en un mercado. Ahí se vendían animales para el sacrificio o inclusive se cambiaba dinero real por la moneda del templo, que eso pues en su momento eran prácticas permitidas y normalizadas por una autoridad religiosa. Jesús ve esto envergadísimo, vuelca las mesas y se agarró a latigazos a todos. Expulsó a los vendedores y denunció públicamente lo que ve como una corrupción profunda del sentido de lo que es la fe, del sentido de lo sagrado. No atacó directamente a los comerciantes por vender, sino a la institución religiosa por haber convertido la fe en un negocio. Su acusación es clara. El templo, que debía ser un espacio únicamente de encuentro, de conciencia, de reflexión, se había transformado en un sistema de intercambio, exclusión y poder. La fe ya no era una experiencia, sino que se estaba convirtiendo en un trámite. Este acto no fue simbólico ni metafórico, fue más como un gesto político. Atacar directamente al comercio del templo significaba atacar a la economía religiosa y con ello la estabilidad del poder sacerdotal aliado con Roma en ese entonces. Desde ese momento Jesús deja de ser solamente un predicador incómodo y se convierte en una amenaza real. Aquí en México y varios países de Latinoamérica es bastante común ver la venta masiva de veladoras especiales como para el amor, el dinero, el éxito, estas imágenes que están bendecidas, que tienen un precio infladísimo, misas, 15 años, bautizos, donde lo espiritual se vuelve como más al servicio premium. Imagínense que Cristo llegara a ver la riqueza acumulada en el Vaticano, güey. Estoy seguro que Cristo se crucificaría solo. Y no es que Cristo glorificara la pobreza, ¿por qué no? De hecho, esto me recuerda al filósofo Diógenes. Para los que no sepan, Diógenes de Sirope fue un filósofo cínico griego que rechazó la riqueza, el poder y las normas sociales. Él vivía con lo mínimo como para demostrar que la libertad nace de no necesitar nada. Se burló de reyes, del mercado, de la hipocresía moral, usando la provocación como un método retórico filosófico. Para él, la virtud no se enseñaba, se vivía. Les encuentro similitud en su relación con la riqueza porque Diógenes rechazó toda posesión material, vivía en la pobreza extrema como un acto consciente, se burlaba del mercado, del lujo y de la falsa necesidad, veía la riqueza como una corrupción del carácter. A su vez, Jesucristo, como les digo, no glorificaba la pobreza, pero denunciaba lo que era la acumulación. Él advirtió que la riqueza puede impedir una vida ética. Él decía, no podéis servir a Dios y al dinero. Su crítica no es tanto estética, sino que más bien se convierte en algo moral y comunitario. Esto, a su vez, esta crítica viene también a raíz de una historia que me parece que está como en 3 evangelios, que es la del hombre rico. La historia del hombre rico es cuando un hombre adinerado, mamoncito, bien peinado, se acerca a Jesús y le pregunta, Padre, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le responde citando algunos mandamientos. No pecarás, no le pondrás al golden después de las 12, no robarás, no mentirás, etcétera, ¿no? Mandamientos que a todos sabemos. El hombre le dice, Padre, yo ya cumplí con todas esas. Entonces Jesús lo voltea a ver y le dice, no es cierto, güey. Acá no es cierto, a ti te falta una sola cosita, hermano. Cristo le dice, vende lo que posees, repártelo entre los pobres y sígueme, güey. El hombre voltea a ver a Cristo y le dice, no mames. Cristo inmediatamente le dice, neta, es neta, y el hombre únicamente lo que hace, se va muy triste a su casa porque tenía demasiada riqueza. Entonces es cuando Jesús remata con una de sus frases más célebres respecto al dinero, que es más fácil que un camello
pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y con esta historia remito a lo cual empezaba este video con todo lo que había dicho sobre los predicadores y en América cómo se vive ahora, esta manera de espectáculos y lujos. El cómo es posible que hayan tergiversado tan cabrón, tan cabrón todo lo que había dicho Jesús respecto a lo que es el dinero. Y no únicamente hablo de lo que es el dinero, porque yo me pregunto en qué momento Cristo dijo eso y que el celibato para los padrecitos fuera obligatorio. Jesús nunca ordenó a sus sacerdotes o líderes religiosos que fueran célibes. De hecho, muchos de sus discípulos estaban casados, como Pedro, por ejemplo. Jesús tampoco nunca dijo nada respecto a lo que era la homosexualidad. De hecho, Jesús ni siquiera mencionó la homosexualidad, no la condenó, no la mencionó. Tampoco dijo que el ser mujer fuera un acto inferior. Jesús en su momento, claro, rompió con muchas normas de su tiempo, habló públicamente con mujeres, fue acompañado por bastantes mujeres. De hecho, no sé si sabían, gran parte del apoyo económico que tenía Cristo era proveniente de una mujer. Se dice que María Magdalena apoyaba económicamente no solamente a Cristo, sino todo lo que era el movimiento, lo que él estaba haciendo. Algo que Cristo tampoco dijo fue que la fe debía imponerse. De hecho, nunca obligó a nadie a seguirlo. Cuando el joven rico no pudo soltar su riqueza, Jesús nada más lo dejó ir. Dijo, chingar a su madre, no pasa nada. Y no sé cómo por qué hoy se ha puesto la fe tantas veces. Como latinos sabemos bien lo que es que nos impongan una cultura, temas tipo conquista, temas de las guerras cristeras, como por ejemplo en qué momento se impuso la fe y con tanta violencia, de una manera en la cual Cristo estaría definitivamente muy avergonzado de todos nosotros. Tampoco dijo que la riqueza fuera una bendición divina, al contrario, fue bastante duro con el dinero. Tampoco dijo que la iglesia fuera una institución de poder. Jesús nunca fundó ni una jerarquía política y tampoco un estado. No dijo que había que odiar o excluir al diferente. Jesús se acercó a extranjeros, hablaba bien de samaritanos. Él inclusive llegó a tocar, abrazar leprosos, que en su momento era como, wow, qué asco. Y pues la verdad es que sí dan un poco de asco. Jesús se rodeó de las personas menos aceptadas en la sociedad: leprosos, pecadores, mujeres, prostitutas. Inclusive Jesús obraba los sábados, que algunos preguntan de que, oye, ¿qué tiene que ver eso que obraba los sábados? En la religión judía existía un término de que Dios debía descansar un día, creo que era algo así, ese día era los sábados. Entonces ahora los judíos debían actuar imitando a Dios. Algo así más o menos era el punto. Es que los sábados era un día en el que nadie trabajaba, y si a ti te veían trabajando era un castigo. Y no solamente era un castigo, te castigaban los romanos en ese entonces, y era un castigo, ya te imaginarás. Los romanos son bastante famosos por los castigos que le imponían a la gente. Jesús no muere por decir que amemos al prójimo. Jesús muere porque nunca se retractó, muere porque su mensaje no pudo ser comprado, ni suavizado, ni acomodado al poder. La cruz, en el momento en el que Cristo fue puesta en ella, deja de ser un símbolo religioso, se convierte más en un castigo político. Es lo que el sistema hace con quien no tiene la voluntad de arrodillarse. La muerte de Cristo no solamente señala lo que es el fracaso de su mensaje, sino su radical coherencia que tenía él. Fue ejecutado como lo hacían siempre los incómodos, los que señalan la hipocresía, los que desarman al poder desde la ética, los que no piden permiso para decir la verdad. Y aquí Cristo no está solo. Si recordamos, la historia nos ha dado varios ejemplos de personas que han muerto por estas mismas convicciones, como Sócrates, que fue condenado a corromper a la juventud, cuando en realidad él únicamente enseñaba a pensar, y eso que no tenía tantos alumnos, ¿no? Él nunca se consideró un maestro, no dejó nada, pero su muerte significó tanto, que significó mucho porque él pudo callar, pero eligió morir antes que traicionar su palabra. Tenemos ejemplo como Giordano Bruno, que fue quemado por negarse a renunciar a su pensamiento, y Hipatia, no sé cómo se pronuncia, que fue asesinado por incomodar la ortodoxia. Martin Luther King, que murió por insistir en que la dignidad humana no es negociable. No los mataron por algún tipo de odio, los mataron
por su coherencia, digámoslo así. Y Cristo pertenece a esa línea histórica no de mártires religiosos, sino de pensadores éticos que entendieron que hay ideas que si se viven en verdad cuestionan la vida. Por eso su muerte no exclama algún tipo de adoración, pide más una responsabilidad, porque seguir a Cristo o a cualquiera que murió por su convicción no es repetir sus palabras, es más vivirlas, aunque incomoden, aunque resten privilegios, aunque te dejen solo. Es más a lo que se adjudica, y creo yo que es más lo que significa su muerte. Para mí, vaya. Cristo no pidió templos, ni dogmas, ni defensores, al contrario, él lo que pidió fue pura coherencia, y tal vez por eso sigue siendo un tema tan incómodo, porque es más fácil creer en un Dios lejano que vivir como realmente Cristo lo haría, o es más cómodo venerar una cruz que cargar lo que implica realmente una. Cristo no vino a fundar religiones como las un chingo que hay ahorita, vino a mostrar una forma de estar con el mundo, y cuando esa forma de vivir choca con el poder, con el dinero, con la hipocresía, el fin suele ser el mismo. No lo mataron por odio, lo mataron por coherencia. La pregunta no es tanto si creemos en Cristo, creo yo que la pregunta es si estamos dispuestos a vivir como Él, porque creer no cuesta nada, güey. Seamos sinceros, creer no cuesta mucho, pero vivir en consecuencia es algo que lo cambia todo. Al menos creo yo que si más grande que Él, más grande que el mismo Dios, fue la palabra de Cristo, misma que influyó en todo un pueblo, misma que hoy día fue tergiversada. Y de hecho algo que recuerdo cuando estaba haciendo este video, estaba investigando muchos, me podría decir ateo en el nombre de Cristo, como el buen video del Migala, porque al menos creo yo que algunos pensamos tontamente que seguir a Cristo es seguir a la religión, y de hecho no, yo no soy un güey que se pare los domingos a la misa. Para mí los domingos es para andar bien crudo y tal vez pensar en Cristo 2 que 3 veces. Pero inclusive la manera en la cual este hombre llegaba a predicar se me hacía que tenía una retórica. Las parábolas utilizadas por él se me hacen de las historias más interesantes, las cuales les aprendo mucho. Creo que se me hace muy bueno este tipo de formato en donde podemos hablar de personajes históricos. Pero bueno, voy a ver cómo va la cámara. Y bueno, la verdad es que estoy probando este nuevo formato de hablar acerca de personajes históricos, que de hecho creo que me gustaría continuar con toda esta serie, esta línea. Pues creo que hay muchas personas en la historia que al menos en mi vida, han cambiado mucho, no nada más él. Dedicarle un capítulo entero a Sócrates, Cancerbero, todas estas personas que creo que han influido no nada más en mí, en un chingo de gente. Entonces bueno, un video que era tipo especial navideño, hablando un poco de Cristo, porque de hecho viene un poco de ahí la intención de este video, que yo estaba en Navidad y decía, no mames, nadie aquí creo que recuerda bien qué es la Navidad. Y me acuerdo que en la secundaria me decían muchas maestras de que, ay, ¿a poco tú crees en ese truco mercadológico que es la Navidad? Pues sí, güey, me encanta que me den cosas. El punto de esto es que bueno, yo espero que les haya gustado el video de esta semana. Me gustaría ver qué otro personaje podríamos abordar. Por el momento estoy abordando los cuales han cambiado mi perspectiva, pero si hay uno en específico que esté ante los ojos del público y no haya notado yo aún, puedes hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Dale like, comparte y suscríbete si es que este contenido te ha gustado. Chao, chao.